Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Están en un nuevo capítulo de C'est Voyage y como se darán cuenta, pues estamos en París. Hasta ahora nos habíamos focalizado en las historias francesas en México, pero ahorita toca su contraparte, las historias mexicanas en Francia, y París ofrece muchas historias mexicanas. Hoy vamos a tocar una con un personaje controversial, nada más nada menos que Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, para los que lo saben y para los que no, fue un dictador en México. Digo dictador porque pues en Francia, en China, en cualquier parte del mundo, alguien que ocupa el poder durante 30-35 años sin elecciones libres se le llama dictador. Fue por ello que después de tantos años de gobierno, pues en algún momento te tiran, es por algo. Entonces Porfirio Díaz se tuvo que ir al exilio y vino a parar en Francia. Este video seguirá las huellas de Porfirio Díaz en su estancia parisina, los últimos años de su vida. Y ojo, vamos a ver qué va a pasar con sus restos, si se van a quedar aquí o se van a ir para México. Síganme. Con problemas fuertes de desigualdad en el país, en 1911 llega a su fin en México el llamado Porfiriato y comienza una nueva etapa, la de la Revolución Mexicana. Tras haber estado más de 30 años en el poder, Porfirio Díaz renuncia a este y sale de México el 31 de mayo de 1911 con destino a Francia. Toma un tren hacia Veracruz en la ahora desaparecida estación de San Lázaro, sí, donde ahora hay una estación, pero de metro. Cruza el mar en el buque alemán Ipiranga y llega días después al puerto de Le Havre en Francia. De ahí toma un tren que lo llevará a la estación Salazar para llegar hacia París, que será su hasta ahora última morada. Nos encontramos donde vivió Porfirio Díaz los últimos años de su vida en su exilio francés. Es el número 26 de la avenida Foch. Como vieron, su casa se encuentra a escasos pasos del Arco del Triunfo. Veamos un poco el edificio. Creo que de cuando vivía Porfirio aquí no haya cambiado mucho. Se ve que es un edificio viejo. Y pues nada más les quiero comentar que no sabemos exactamente en qué departamento vivía él. Entonces no sabemos qué ventana le tocaba, ¿no? O si daba un patio interior. Este barrio es el 16e arrondissement de París, o sea, el distrito 16, que siempre históricamente ha sido un barrio muy adinerado. Cuando llegó Porfirio Díaz a principios del siglo XX, ya era una zona exclusiva de la capital francesa. Se sabe que el departamento en el que vivía no era suyo, que lo rentaba gracias a dividendos de acciones que tenía en el Banco de Londres y de México. La verdad desconozco de cuáles acciones se trata. Breaking news: a la hora de grabar el video desconocía la naturaleza de los dividendos de las acciones de Porfirio Díaz en estos bancos, pero, oh sorpresa, en el proceso de edición pues me topé con un artículo, vaya que es muy interesante, se lo voy a dejar en la caja de descripción. Esta nota explica de dónde sale el dinero con el cual Porfirio Díaz se mantuvo el tiempo que estuvo en Francia. Yo creo que para abordar el tema de personajes históricos siempre es mejor basarse en datos duros y pues aquí les doy unos. Sigamos con el video. Se sabe que trajo consigo 2 empleadas domésticas de Oaxaca para su servicio. Y también es donde Porfirio Díaz murió en su departamento el 2 de julio de 1915. Esta calle se llama la Avenida Foch. Pero cuando vivía Porfirio Díaz aquí se llamaba la Avenida del Bosque y pues vamos a ir a ver por qué. Al salir de su casa, Porfirio Díaz agarraba toda la avenida Foch, donde vimos que hay muchos árboles, y daba directamente al Bois de Boulogne, donde estamos ahora mismo. Le gustaba venir a caminar acá por varias razones. Era el área verde más cercana a su casa y como pues llegó a Francia ya entrado en años, el estado de salud no le permitía ir muy lejos a caminar. Le recordaba un lugar muy especial de la Ciudad de México. Les dejo adivinar cuál era. Exacto, el bosque de Chapultepec. Y pues sí, el semblante, el parecido salta a la vista. El bosque, el lago. Como lo pueden notar, es un lugar donde gustan venir los parisinos a pasar un buen rato y disfrutar de la naturaleza. Ya
vimos dónde vivió Porfirio Díaz, dónde le gustaba pasear. ¿Qué más hizo en Francia? Pues se sabe que en los primeros días en que llegó, hizo una visita justo aquí a Los Invalides, donde se encuentra la tumba de Napoleón I. ¿Y quién lo recibió? ¿Quién era el director del Museo de Los Invalides en este momento? Era Gustave Léon-Yox. Es también una paradoja, una ironía de la historia, porque resulta que quien lo recibió, el famoso Gustave Léon-Yox, era también un veterano de la intervención francesa en México. Coincidencias y contradicciones muy locas, pues. Por cierto, disculparán que no podamos entrar a ver esto en vivo, pero por las mismas circunstancias sanitarias del COVID todavía Los Invalides está cerrado. Entonces les estaba diciendo que Porfirio Díaz estuvo en esta visita guiada con este veterano francés de la intervención francesa en México, pasando enfrente de la espada de Napoleón I. El Gustave Léon-Yox la sacó de la vitrina y se la dio a Porfirio Díaz, quien le dijo que no merecía el honor, echándole mucha crema, ¿no? Y Gustave Léon-Yox le dijo: no, esta espada nunca ha estado en mejores manos que las de vuestra excelencia. Aquí podemos ver la foto donde se ve claramente Porfirio Díaz escribiendo en el libro de oro del museo cuando hizo su visita, acompañado por Gustave Léon-Yox atrás de él. Solo firmó este libro, no dejó ninguna nota de lo que se sabe. ¿Qué más hizo Porfirio Díaz estando aquí en Francia? Contrariamente a miembros de su gabinete que también estuvieron exiliados, él no hizo tanta vida social. Los otros sí participaban de la vida mundana parisina, iban a fiestas, iban por aquí, por allá. Él no tanto, pero sí hay que recalcar que estando en Europa se paseó bastante a países europeos, entre otros visitó España, Alemania, Austria y hasta se fue a un país del continente africano. Sabemos que visitó Egipto. Entonces, mientras había un contexto político difícil en México, por lo mismo de la revolución, que había mucha ebullición social, él estaba aquí paseando. Cuando murió Porfirio Díaz, que fue el 2 de julio de 1915, pues se sabía que su voluntad era ser enterrado en México y así lo quería hacer su viuda, Carmen Romero Rubio. Pero pues ya saben cómo era el contexto político en México en esta época. Porfirio Díaz todavía era una figura controversial, entonces pues no se pudo, pero ella sí, su viuda, tenía la esperanza de que trajera sus restos a México, entonces le dieron como una sepultura que se supone iba a ser temporaria en Francia, que es justamente este lugar, que es la iglesia Saint-Honoré d'Eylau, y pues se quedó aquí Porfirio Díaz, su cuerpo embalsamado durante 6 años, de 1915 a 1920. Cuando se dio cuenta Carmen Romero Rubio de que no lo iban a poder repatriar a México, pues ahí sí se le dio su última morada en Francia, última, ya veremos si sí o no, les voy a explicar por qué más adelante, que va a ser el cementerio de Montparnasse. Esta primera morada de mortuaria de Porfirio Díaz se encuentra en una plaza que se llama la Plaza de Víctor Hugo. Ustedes conocen al escritor Víctor Hugo, Los Miserables, Las Contemplaciones, sus poesías, su trayectoria política y todo. Muy pocos saben que Víctor Hugo fue un intelectual francés que también estuvo en contra de la intervención francesa en México. De hecho, lo menciono en un video que les dejo aquí arriba. Y pues adivinen quién también luchó contra la intervención francesa. El mismísimo Porfirio Díaz de joven. Y también menciono esto en el mismo video. Pero qué cosas, ¿no? Porque de pasar de luchar en contra de la intervención francesa en México y 30 años después abrió las puertas de México al capital francés. Podemos decir entonces, de cierta forma, que cambió su postura política. Como les dije anteriormente, Porfirio Díaz, estando en París, vivió en el 16e arrondissement, en el distrito 16, y sus primeros años de muerto pues se quedó en una iglesia también que está en el distrito 16, muy cerca de donde vivía. Después se trasladaron sus restos aquí en el cementerio de Montparnasse. Entonces nos salimos del 16 porque este está en el distrito 14. Entremos a ver su tumba.
Bueno, aquí está el plano y están las secciones y números que corresponden a unas tumbas muy famosas. Vamos a buscar la de Porfirio Díaz, están por orden alfabético. Porfirio Díaz, 3, sección 3 y tumba 15. Bueno, ya llegamos a la tumba de Porfirio Díaz, es esta mini capilla, ahorita está cerrada, no se puede ver adentro, es de tamaño pues, modesto. Aquí está el águila mexicano en el diseño de su gobierno, trae su nombre en letras doradas y la bandera mexicana que no podía faltar. Lamentablemente no se puede entrar y el vidrio es opaco, pero si nos asomamos aquí, una corona de flores, una placa con su nombre, General Porfirio Díaz Mori, otra bandera mexicana, un busto de él, una estampa de la Virgen de Guadalupe y lamentablemente no puedo ver más. Eso es la tumba de Porfirio Díaz aquí en el cementerio de Montparnasse en Francia. También hay un ramito de flores acá. Está la bandera. La ha de haber puesto algún mexicano hace no mucho tiempo porque está en muy buen estado por estar afuera. No está desgastada ni nada. Il y a plein de trucs, des fleurs, des drapeaux, des céramiques, des chapeaux. Un militaire qui est considéré un dictateur, enfin quelqu'un de dur, mais qui par d'autres est considéré comme un type qui a l'honneur du pays. Cuando se dio cuenta Carmen Romero Rubio, su esposa, de que no iba a poder, por el contexto político de México, traer sus restos al país, que lo vio nacer, pues decidió buscarle una sepultura acá y ahí vino a parar Porfirio Díaz. Carmen Romero Rubio se quedó todavía en Francia hasta 1934 y se regresó a su país sin los restos de su esposo. Me pregunto realmente si esto va a ser la última morada de Porfirio Díaz, porque fíjense que hay un uso de lote, una concesión a perpetuidad de 100 años. Sí suena loco, a perpetuidad de 100 años, es una concesión muy especial del tiempo, que va a vencer el próximo año 2021, porque recuerden que pues ahí llegó a estar sepultado aquí en 1921. Entonces eso reaviva el debate de qué hacer con los restos de Porfirio Díaz. ¿Se va a exhumar en caso de que no se pague la concesión? Si se exhuma, ¿a dónde va a ir? ¿A la fosa común aquí en Francia? ¿O la familia va a pagar y se va a renovar el uso del lote? De hecho, en una conferencia, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando se le hizo la pregunta, dijo que pues, si los familiares de Porfirio Díaz quieren que se traiga de vuelta a su país, él no está en contra, pues. Ningún inconveniente si se planteara traer los restos de Porfirio Díaz, siempre y cuando lo solicitaran familiares. Sí me gustaría que de hacer esto se pudiesen traer restos de revolucionarios que lo enfrentaron a él. Yo no lo vería mal y que sea parte pues de la reconciliación de los nuevos tiempos y que cada quien tenga su juicio, aplique su criterio sobre los personajes de nuestra historia. Cabe destacar que Porfirio Díaz fue el primer mexicano conocido que fue enterrado aquí en el cementerio de Montparnasse y fue alcanzado por otro en el 2012, que es Carlos Fuentes. De esto hablaremos en otro video. Yo me pregunto, ¿se estarán hablando aquí abajo, comentando la vida política mexicana actual? Quién sabe, nos quedaremos con la duda. Este fue a grandes rasgos lo que ha pasado en la vida de Porfirio Díaz durante su exilio en Francia de 1911 hasta su muerte en 1915. Son los datos que se han podido recolectar y también los datos pues después que murió, su sepultura. Sé que es un personaje mexicano polémico, seguramente se va a armar el debate en los comentarios porque pues Porfirio Díaz tiene tanto defensores como detractores. Yo les leo, de hecho me gusta que se genere esta interacción. Les agradezco, por cierto, que compartan, que le den like y nos vemos muy pronto para más historias en Francia.